Buenas familia, hoy os voy a enseñar cómo conservar el melón de forma tradicional con una receta facilísima, con pocos ingredientes y además muy económica. Tenemos melón para todo el año y además delicioso. No pierdas detalle, así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Lo primero que he hecho ha sido lavarlo porque este traía bastante tierra por afuera y así al manipularlo no ensucio la carne del melón, la parte interna, con la tierra de afuera. Vamos a cortarlo. Retiramos la cáscara y las semillas. Y ahora lo que tenemos que preparar son nuestros tarros, que también os voy a dejar aquí en la esquinita y en la cajita de información cómo esterilizarlos rápidamente en el microondas. Las tapas, que siempre me preguntáis, también se pueden esterilizar. O lo cocéis todo o esterilizáis los botes en el microondas y las tapitas con un poquito de alcohol, agua con lejía. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Trocear nuestro melón. Más o menos a unos trozos, todos iguales. Aprovechar para suscribiros al canal. Ya sabéis que es completamente gratuito, que no os va a costar nada. Y a mí me ayudáis un montón para que pueda seguir compartiendo estas y muchas más recetas, que os voy a subir recetas tradicionales de toda la vida y recetas también pues más modernas, como son las recetas en la freidora de aire. Más o menos lo vamos a cortar así a trozos y lo vamos a ir metiendo en nuestros botes. No hace falta mucha complicación, así como caigan se colocan un poquito para que nos quepan la mayor cantidad posible. Los huecos os podéis ayudar también para colocarlos de una cuchara, un cuchillo, un tenedor, lo que tengáis a mano. Como veis, hay que llenar muy bien los botes, pero sin apretar la fruta para que no se nos estropee. Simplemente colocarla de tal forma que quede los menos huecos posibles. He llenado 4 botes grandes y el melón en total ha pesado sin la cáscara 2 kilos 350 gramos. Va a depender de cómo queráis llenar los tarros, como sean de grandes. Nosotros somos bastantes y he hecho los tarros grandes, podéis hacerlos más chiquititos. Y ahora vamos a preparar el líquido. Para ello vamos a poner en una cazuela 1 litro de agua. Para esta cantidad de tarros, si hacéis más tarros vais a necesitar más. Junto con 250 gramos de azúcar. Y lo llevaremos todo al fuego para que se nos haga un almíbar ligero. Vamos a ir moviendo para ayudar a que el azúcar se deshaga. Cuando comience a hervir lo vamos a dejar 2 minutos y apagaremos el fuego. Y recién apagado nuestro almíbar, lo que vamos a hacer ya es llenar nuestros botes. Vamos a cerrarlos bien, con mucho cuidado, que no nos quememos. Todo lo fuerte que podréis. Y ahora, en una olla alta vamos a colocar nuestros tarros. Da igual si los ponéis boca arriba o boca abajo. Tiene que ser una olla alta, porque ahora los vamos a hacer al baño María. Y lo importante es que las tapas queden cubiertas de agua. Por eso os digo, si los colocáis boca arriba, tiene que ser una olla donde podáis cubrir completamente los tarros. Y si no, lo más fácil es colocarlos boca abajo, mirad que no sale nada de líquido. Y vamos a colocarles agua. En este caso yo la tengo del hervidor caliente, porque así va a tardar menos. Y voy a cubrirlos aproximadamente hasta la mitad, porque como están boca abajo no hace falta que cubran por completo los tarros, los botes. No os he contado que había colocado antes un paño o una bayeta limpia
para que los botes no se muevan y no se golpeen, ¿de acuerdo? Y mirad, más o menos están hasta la mitad, un poquito menos de agua. No los voy a cubrir más, los dejo aquí, que el agua ya ha comenzado a hervir. Podéis ver ya los borbotones, así que ahora vamos a dejarlo contando 15 minutos y luego apagaremos el fuego. Una forma muy sencilla de conservar el melón es trocearlo una vez pelado y meterlo en algún recipiente que sea apto para el congelador o en alguna bolsa de congelación. De esta forma, cuando esté congelado lo podemos utilizar directamente con la batidora, la licuadora o cualquier procesador para hacer batidos, helados, lo que te apetezca. Ya han pasado los 15 minutos y aunque os parezca que no, he apagado el fuego. Mirad, lo voy a retirar un poquito para que veáis que mi placa está completamente apagada. ¿Qué pasa? Que sobre todo ahora ya que muchos tenemos vitrocerámica en casa, con el calor residual sigue hirviendo el agua. Entonces vamos a aprovechar 5 minutos más ya con el fuego apagado y ahorramos un poquito. En total lo voy a dejar 20 minutos. A los 20 minutos ya ha dejado de hervir y con mucho cuidado de no quemarnos lo vamos a retirar. Una vez que hayan enfriado los guardamos en la alacena, en algún armario o estantería donde estén frescos, donde no reciban la luz del sol directa. Os aguantan al menos un año, los podéis guardar más tiempo. Y nada, ya los podéis disfrutar simplemente abriendo el tarro, consumiéndolos así directamente o en cualquier ensalada de frutas, alguna ensalada con verduras, lo que más os guste. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.